dile que venga, que le quiero hablar del futuro. James Mart, Callao 1014 y sucursales. Calpaquián, alfombras desde 1922. Si manejas, no tomes. Es un consejo de YPF. Bueno, ustedes saben que para lograr el desarrollo económico, un país cualquiera, tiene que combinar dos movimientos, dos tendencias, en cierto modo contrapuestas. Uno, la tendencia a la acumulación. Si no se acumula capital, no hay inversiones, si no hay inversiones, no hay crecimiento. Pero la otra tendencia es la distribución, porque si unos pocos se quedan con todo, finalmente hay una crisis política tarde o temprano, ¿no? Y la Argentina, en cierto modo, pasó por otros dos extremos, cuando Perón era joven todavía. En los años 30, después del golpe del 30, algún día vamos a hablar también de los golpes militares en Argentina, toda la etapa conservadora, que duró del 30 al 43, fue muy concentradora y muy acumuladora. El país creció mucho, hubo muchas inversiones, pero ignoraba que había del otro lado del riachuelo. Había un problema social ahí, y no lo veían, ¿no? Entonces vino un exceso de lo que a veces se llama capitalismo salvaje, es como demasiado capitalismo, ¿no? Pero después, cuando vino Perón, se fue el país al extremo opuesto y vino el populismo, que consiste en distribuir y no acumular como se acumulaba. Así que la Argentina tuvo como dos excesos, un exceso acumulativo y con Perón un exceso distributivo, en que el crecimiento paró, pero se distribuyó. Parece como que no hubiéramos logrado el equilibrio entre acumulación y distribución, por lo menos en esas décadas. No sé si ahora lo estamos logrando, pero en esas décadas no se logró. Además pasó otra cosa que es interesante también para explicar la llegada de Perón, ¿no? En el país, hacia los años 40, digamos, había tres figuras dominantes, tres figuras políticas, ¿no? Uno era Justo, el general Justo, que había sido presidente conservador del 32 al 38, y sobre todo manejaba el ejército. Ya después del 30 importa el ejército. Hasta el 30 era civil el país. Después del 30 importaba quién manejaba el ejército. Y Justo lo manejó. Prácticamente desde el golpe que derroca, digamos, a la administración anterior, a Irigoyen, ¿no? Y prácticamente hasta su muerte. Ahora, pasó una cosa curiosa. Justo muere en el principio del 43. La otra figura importante era Alvear. Alvear había sido presidente radical después de Irigoyen del 22 al 28. Y Irigoyen después se murió y era el que manejaba el Partido Radical. Había dos grandes partidos, los radicales y los conservadores, que lo manejaban, Alvear los radicales y Justo los conservadores, ¿no? Y a la tercera figura, el tercero, no en discordia, pero en concordia en realidad, se entendían muy bien los tres, fue Ortiz, que fue presidente. Después de Justo vino Ortiz, pero con diabetes. Y en esa época la diabetes, chau, ¿no? No había insulina, ¿no? Así que esto se estaba descubriendo recién la insulina. La verdad que Ortiz se enferma, finalmente delega el mando en Castillo, que era el vicepresidente, y en 6 meses, el país se queda sin sus tres principales referentes, Justo, Alvear y Ortiz. Con este agravante, digamos, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y todo se definía en la Argentina si uno era aliadófilo o era germanófilo. Eso era todo. Quizá ustedes en su familia se acuerdan.
La gente, en las familias mías, la mía por ejemplo estaba dividida entre germanófilos y aliadófilos. Yo tenía muy pocos años, hasta que hicieron un recuento en casa, en un gran almuerzo, y un tío mío que era nazi directamente, me dijo, si decís aliadófilo te pego un coscorrón, y ahí me hice germanófilo, porque era así la cosa, ¿no? Entonces, estos tres referentes se encolumnaban a favor de los aliados, de los ingleses, de los norteamericanos, de los franceses, y si hubieran vivido, hubieran pasado dos cosas. Primero, Perón no hubiera tenido por dónde entrar. Y segundo, hubieran inclinado a la Argentina con los vencedores. En cambio, Perón venía toda una corriente germanófila bastante lógica, porque el ejército argentino estaba formado por los prusianos. Todos los oficiales argentinos que salían del colegio militar, los más brillantes, iban a Berlín y hacían de subtenientes sus primeros años en Berlín. Por ejemplo, a Uriburu, que fue el jefe de la Revolución del 30, le decían von Pepe, de tan alemán que era, ¿no? Entonces, de alguna manera Perón prolongó esa tendencia, ¿no? Así que se mueren los tres en 6 meses y queda la cancha libre para el genio político de Perón, ¿no? Que entró en un terreno ya prácticamente descampado, ¿no? Así que vamos a escribirlos acá. Son 3 referentes muy importantes, ¿no? Son entonces Justo, Alvear y Ortiz. Perón. Pasa mucho eso, en la historia. De golpe la historia se queda como sin actores. Piensen ustedes, por ejemplo, en Kirchner. De golpe, Duhalde no seguía, nadie agarraba, ¿qué pasaba? Y ¡pum! Entra alguien, ¿no? Este alguien acá fue Perón, ¿no? Y Perón tuvo otra característica también parecida a la de Justo, ¿no? Porque en esa época, a partir del 30, cuando, digamos, mejor dicho, en verdad, a partir del 16, cuando Irigoyen es el primer presidente constitucional elegido por voto popular, Irigoyen mete en el ejército de nuevo a una cantidad de coroneles que eran irigoyenistas y se lo habían echado. Y ahí se produce, los militares lo que menos les gustaba que le metieran a alguien de afuera, alguien que ya había sido y estaba retirado. Entonces forma una logia, llamada la Logia General San Martín, cuyo jefe era Justo. La logia implica un cambio en las lealtades, porque usted obedece a la logia y no a su comandante, ¿no? Y después, cuando Perón empieza a cumplir el papel de Justo, como digamos el que empieza a coordinar el ejército y a mandarlo, funda otra logia que se llamó el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, ¿no? Además Perón era justista, eso me lo dijo él a mí. En los 30 era capitán, pero estaba con Justo, ¿no? Esta idea de que los militares que se meten en política, como él y como Justo, y como otros, no Roca, por ejemplo, ¿no? De modo que tenemos también para escribir acá la Logia San Martín y el GOU, ¿no? Como antecedentes de todo lo que iba a venir después. Mientras estos 3 personajes, ¿no? Justo, Alvear y Ortiz, comandaban la política, Perón estaba en Italia. Era un coronel joven que lo habían mandado a Italia a estudiar. ¿Qué iba a estudiar? El fascismo italiano. Era Mussolini el que estaba en esa época en Italia. Y él, yo hablé bastante con él tenía marcas del Mussolini, pero clarísimas, ¿no? Es decir, la idea mussoliniana de tener el pueblo organizado, ¿no? Con conductores, con grandes desfiles, todo eso es Mussolini. Igual que la ley del laboro. La ley del laboro de Mussolini era que cada gremio tiene un solo sindicato, que todavía tenemos la ley del laboro nosotros. Entonces eso permite que no haya pluralismo sindical, como pide la CTA y eso todavía hoy. Entonces, cada gremio tiene un sindicato que domina.
Y todos los sindicatos se juntan y pueden tener un Rucci, un Moyano, el que sea, pero es vertical. Eso es fascismo italiano de los años 30, ¿no? Que sigue entre nosotros vigente. Bueno, cuando se produce el golpe es el del 4 de junio del 43, es el segundo golpe. Ya hubo el 6 de septiembre del 30, que fue el golpe conservador contra Irigoyen, y tenemos el del 4 de junio del 43, que es un golpe extraño, porque varios creen que es de ellos. Por ejemplo, General Rawson, que lo hicieron presidente, pobre, duró unas pocas horas. Los radicales creían que era de ellos, porque iba a haber elecciones libres, ¿no? Y no fue de ellos, ¿no? Ahí empezó a subir Perón. Ahora, Perón, digamos, los militares pueden ser además guerreros, o pueden ser de un uniforme militar, pero en el fondo ser políticos. Perón no era guerrero. En ninguna circunstancia grave se le vio asomar. Por ejemplo, Lanús era guerrero. Los tipos son guerreros, el tipo que no. Generalmente los que no son más inteligentes que los guerreros, pero tienen menos, ¿saben qué, no? Perón, cuando venía la cosa muy fea, no se lo veía, pero maquinaba. Entonces, esos años que van del 43 al 46, Perón empieza a escalar en la estructura militar a partir del GOU, que lo manejaba él, ¿no? Entonces lo hacen, descubre cosas increíbles. Por ejemplo, él me dijo una vez, ¿se da cuenta? Me dice, a mí me dijeron, mire, Perón, usted ocúpese de las cosas que no nos interesan a nosotros. Los otros coroneles, eran todos coroneles, ¿no? Ocúpese de la relación con los sindicatos y la relación con los partidos. Y Perón me hacía así un guiño, como diciendo, a papá, me dieron la precisa, porque eran las dos conexiones que él quería para triunfar políticamente, ¿no? De ahí me dijo otra cosa que le contaba recién a los alumnos, eran todos coroneles, hay que entender los militares. Los militares sin un general no va, tienen que tener un general. Con Longanía pasó igual, no tenían general, lo pusieron Longanía. Los coroneles lo hacían, pero necesitaban un representante. Entonces me dice Perón, entonces me designaron una tarea dificilísima. Me dijeron, coronel, elija al general más bruto del ejército, para que lo podamos manejar, ¿no? Y eligió Farrell, probablemente, creo que era el más. A lo mejor había otro, pero qué difícil me fue encontrarlo, me decía Perón. Había tantos candidatos, y consiguieron a Farrell y lo manejaron, ¿no? Entonces los coroneles manejaban todo, y Perón iba subiendo de categoría. Por ejemplo, lo hicieron secretario de Trabajo y Previsión Social, lo hicieron subsecretario de Guerra y después ministro de Guerra, lo hicieron vicepresidente, es decir, iba subiendo en la estructura, ¿no? Hasta que llega un momento que se genera la crisis. En esa época, Campo de Mayo era fundamental, era la guarnición más fuerte del país, ¿no? Era un general Ábalos, que era antiperonista, para decirlo así, levanta Campo de Mayo y a Perón lo meten preso. Va Martín García, les conté la otra vez que Frondizi, van todos a Martín García, generalmente van a Martín García, ¿no? Pues él fue a Martín García. Y estuvo 8 días. Y hay una correspondencia muy entretenida entre Perón y Evita, que ya estaba de novio con Evita él. Y Evita era todo lo contrario de él. Evita era pasional, era impetuosa, era corajuda, era auténtica. Él era un calculador, era un jugador de ajedrez, ¿no? Entonces él ya estaba como vencido, como derrotado, y ella, con Cipriano Reyes, que era el principal sindicalista de la época, levantan a las masas, y las masas, eso es notable, las masas estaban del otro lado del riachuelo. En esa época, los sectores populares no iban a la calle Lavalle, ¿se dan cuenta? Estaba todo del otro lado del riachuelo, e irrumpen, cruzan el riachuelo, y se van a la Plaza de Mayo. Y hacen un acto espectacular que piden la vuelta, el regreso de Perón. La libertad y el regreso de Perón, ¿no? Y lo consiguen. Entonces, el propio Farrell, que había estado medio con uno y medio con otro, desde el balcón, Perón hace su primer gran discurso desde el balcón el 17 de octubre del 45, que es la fecha histórica del peronismo. Al mismo tiempo que Perón
ya se asentaba poco a poco en el poder, tenía problemas con Estados Unidos, muy serios. Porque ya en esa época del 45 los alemanes estaban siendo derrotados, ¿no? Hubo una cosa famosa, había un general argentino que se llama von der Wecke, imagínense, el tipo era más bien germanófilo, y unos meses antes de que se rindiera Hitler y muriera, dijo que los alemanes ganaban la guerra. Entonces toda esta nunca la marina fue siempre pro-británica y el ejército siempre pro-germano, ¿no? Éramos un país que tenía tradición española, población española e italiana, cultura francesa y comercio inglés. Esa era la Argentina de esa época, ¿no? Tenía un popurrí de influencias europeas y las peleas eran, por eso eran tan grandes, porque unos eran germanófilos, otros eran aliadófilos, y Perón estaba visto como germanófilo. Además hay libros como el de Goñi que muestran todos los contactos de Perón con los nazis. En realidad, sabe que vinieron acá decenas de nazis que venían en submarinos, pasaban y les hacían pasaportes, les vendían pasaportes desde acá y muchos de ellos se afincaron en la Argentina, algunos los agarraron, otros no, pero esa era la imagen argentina, era el país germanófilo de América Latina, ¿no? Entonces cuando ganan la guerra, lo que la ganan son los americanos, porque la Argentina fue neutral durante esa guerra, pero con aquiescencia de los ingleses, porque nosotros les mandábamos barquitos cargados de trigo y carne, si no se hubieran muerto de hambre. Entonces recibían todo y a ellos les convenía la neutralidad argentina, porque al ser neutrales los submarinos alemanes no nos bombardeaban los barcos, ¿no? Pero cuando entran los americanos, después de Pearl Harbor contra los japoneses, ¿se acuerdan? Y cuando entran empiezan a presionar. Y los ingleses no pueden hacer mucho tampoco. Entonces la Argentina empieza a ser castigada. Y es importante tener en cuenta este castigo a la Argentina, porque ustedes no lo van a creer lo que le voy a decir ahora. En el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el Producto Bruto argentino era más grande que el de toda América Latina sumada, para que tengamos una idea de lo que éramos. Y también el industrial, no solamente el agropecuario, el industrial. Pero ¿qué pasó? Brasil apostó bien. Nosotros apostamos en que ganaban los que perdieron, ¿no? Y Brasil no solamente apostó bien, sino que mandó un ejército. Brasil formó un ejército expedicionario a pelear junto con los aliados en Europa, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo era chico, se burlaban de los brasileños. Por ejemplo, decían, el ejército expedicionario brasileño, cerca de Roma, combatió todo el día y mató 2 gallinas. Estos son títulos argentinos, como, ¿no? Pero todos esos, que son los que después hacen el proceso brasileño de los 60, Castelo Branco, por ejemplo, fue expedicionario ahí. Esos se ganaron la amistad americana. Y entonces cuando termina la guerra, todas las inversiones, todos los créditos van a Brasil. Y ahí empieza Brasil a acercarse a la Argentina y finalmente a pasarla. Ustedes recordarán cuando hicimos la canción del Frondizi, Frondizi ya en el año 60 está desesperado por Brasil, porque nos están empezando a pasar. Ahora parece como medio ridículo decir, pero yo, mi generación, estábamos desesperados por Brasil, porque se nos venía Brasil, nos pasaba, lo apoyaban, y la Argentina estaba como el chico malo de la clase que lo habían puesto ahí en penitencia, ¿no? Ahora, otras cosas que pasaron ahí, había un embajador americano acá, famoso, que se llamaba Braden, ¿no? Y Braden recibió el encargo del gobierno americano de torpedear la candidatura de Perón, ¿no? Porque Perón era visto como nazi. Entonces Perón era como un jugador de jiu-jitsu, ¿no? Aprovechaba las cosas y las daba vuelta, ¿no? Entonces, cuando empieza la presión yanqui sobre Perón, Perón lanza una consigna que es Braden o Perón. Es decir, aprovecha el nacionalismo
y gana la elección fácilmente, con Braden o Perón. Perón hizo mucho jiu-jitsu, por ejemplo, la Argentina le vendía carne y trigo a Inglaterra. Inglaterra no pagaba. Pagaba con libras congeladas. Es decir, a usted le decían, señor, le debemos a usted tantos miles de millones de libras, pero están en el libro por ahora porque estamos en guerra. Entonces, cuando terminó la guerra, había un crédito fenomenal inglés, argentino a Inglaterra, y cuando íbamos a cobrar, los ingleses se hacían los distraídos. Entonces, ¿qué hizo Perón? Perón compró los ferrocarriles. Los compró con las libras bloqueadas que había en Londres, ¿no? E hizo de eso una campaña fenomenal de la nacionalización de los medios de comunicación, de los medios de transporte. Compró varias cosas más, aparte de estas. Y esto era Perón, es decir, las circunstancias las aprovechaba y las daba vuelta y quedaban como una gran conquista nacional, lo que era una desgracia, porque los tipos no nos pagaban. Ese era el problema que había, ¿no? Nos pagaron con los ferrocarriles en los cuales no invertían, porque hacía varios años que estaban en guerra, era una chatarra. Tanto que el inglés que nos vendió eso, lo hicieron Lord, ¿no? Pero acá Perón lo aprovechó políticamente. Una gran bandera nacional, los ferrocarriles serán argentinos, ¿no? Ahora, eso empezó a cambiar un poco, empezó a cambiar en el año 50 más o menos. ¿Por qué? Porque empezó la Guerra Fría. Cuando empezó la Guerra Fría y el enemigo dejó de ser la Alemania de Hitler y pasó a ser la Unión Soviética, ¿no? El comunismo, entonces, claro, esa derecha militar empezó a llevarse mejor con los Estados Unidos, ¿no? También Perón se valió de una cosa ahí. El presidente americano era Eisenhower en esa época, ¿no? Y en un momento le mandó a su hermano a conversar con Perón, que ya era presidente. Y Perón dijo con esa gracia que tenía, y ya con Eisenhower nos entendemos porque los dos somos militares. Y empezó toda una relación distinta, mucho más íntima, entre la Argentina de Perón y los Estados Unidos de Eisenhower. La relación con Evita, yo tuve con Perón una larguísima conversación en Madrid en el 67, que él estaba exiliado ahí, ¿no? Estuvimos todo el día, era off the record. A mí me impresionó una cosa, mientras Isabel servía el té, él me habló sobre todo de su llegada al poder y de su caída, y cómo iba a volver. Es decir, era un hombre que no le interesaba gobernar, le interesaba la lucha por el poder, era un esgrimista. Lo que le gustaba era la competencia, ¿no? Y después se aburría, ¿no? Fue famoso hacia finales del 55, antes de que cayera Perón. Ya era viudo, porque Evita había muerto en el 52, ¿no? Yo lo vi de chico eso. ¿Sabe lo que hacía? Tenía unas chicas que se llamaban de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, que iban a Olivos, estaban siempre en Olivos, y él salía en motoneta, rodeado de chicas. Esto lo hemos visto nosotros. Porque en el fondo él lo que le divertía era la lucha por el poder. Entonces tiene dos momentos en su vida. Los 40, que es cuando llega, es coronel y sube y termina de presidente, y el exilio. El exilio es una obra de arte. Piense que usted es echado en el 55 y vuelve en el 70. Vuelve después de 18 años de exilio. Sigue ganando las elecciones. Eso es el verdadero Perón, ¿no? El otro medio como que se aburría, no sabía mucho de economía, pero sabía mucho de política. Y a veces a mí me da la impresión de que este hombre era tan superior a sus rivales, que es como un jugador de ajedrez jugando con un chico de 5 años, como con Lanusse, que tuvo mucha... Lanusse era muy buen tipo, pero era totalmente limitado frente a este monstruo de la táctica política, ¿no? Entonces no, es como que no tuvo rivales. Tampoco tuvo rumbo, porque el otro tema de Perón era que era un hombre nuevo. Él no estaba conectado, como por haber sido Pellegrini o Roca, con una clase política dominante. Era un hombre suelto. Entonces, innovaba, se equivocaba, lo aislaban, lo traicionaban, ¿no? Era como
con una vida casi solitaria en el poder, ¿no? Y sin un rumbo, porque ese rumbo lo da a veces la pertenencia, ¿no? Cuando uno piensa en grandes políticos como Churchill, ¿no? O Roca, era gente, o Pellegrini, estaban dentro de una clase a la cual le debían su lealtad. En cambio, Perón era él, era un hombre nuevo, un hombre totalmente desprendido de tradiciones y adhesiones anteriores. Yo creo que estamos, ¿no? Sí. Bueno, esto yo voy a seguirlo con otra clase, porque si no, la vida de Perón es demasiado interesante para agotarla en una clase, ¿no? De manera que ahora, si les parece, hacemos un pequeño alto, y pues ustedes me preguntan de los temas que hemos encarado en esta noche. Estoy acá con los chicos. Hola, Pato. ¿Cómo está este muchacho? ¿Cómo son las novias? Quiere que la pase a buscar en media hora. Vos decís que llego en media hora. No llegás. ¿Y yo que le dije? Que sí. Le compré una bicicleta. Lo primero que me dice, ¿qué? ¿Estoy gorda? Un poco gorda está, pues. ¿Para qué no le ganaste? Me caso. 3 veces me caso. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos. Vos valés. Disfrutar de tu motocicleta con responsabilidad. Te lo recomienda la Cámara Argentina de la Motocicleta. Mis mejores historias están siempre fuera del set. Vagovit A Emulsión, con todo el poder de la vitamina A. Ya te lo dije, a mí me gusta la piel de la mujer. Ya sé lo que le podemos regalar a Papucho. Una de esas maquinitas multiusos para acomodarse la barba y el bigote. Un cortapelo. No, nena, eso cualquiera. Mejor le regalamos una afeitadora que haga todo eso y que además afeite de verdad. Brown Cruiser 3. Afeita, modela y recorta. 3 en 1. Buenísimo. Ahora anda y pedirle la plata a Papucho. Ahora, tus ganas tienen premio. Presentando en el comercio de tu barrio 3 etiquetas, más la compra de una botella de Ser, te llevas otra igual gratis. Disfruta Ser y llena tu cuerpo de ganas. ¿Por qué las mamás eligen Danonino? Porque está diseñado por La Serenísima junto con pediatras, con el tamaño justo para su estómago, con nutrientes que ellos necesitan y porque les encanta. Pensando en el crecimiento de los chicos, las mamás eligen Danonino. Y a solo 75 centavos por pote. Vamos a la segunda parte de la clase, entonces, que son sus preguntas y mis respuestas. ¿Quién va primero? ¿Usted? Muy bien. Buenas noches, soy Ezequiel de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, mi pregunta era, ¿qué tipo de modelo burocrático implementó el peronismo al ampliar sus estructuras para la implementación de diferentes políticas públicas que ampliaban la provisión de servicios públicos? O sea, ¿qué tipo de reclutamiento burocrático implementó? Bueno, yo creo que ahora se habla mucho de modelo, ¿no? Hubo otro modelo. El modelo conservador, el modelo anterior, Frondizi lo había llamado agroimportador, porque un poco era que con el agro que se exportaba, se compraba todo lo demás. No fue exactamente así, pero digamos tenía esa tendencia, ¿no?
con exportaciones agropecuarias parecidas a las de hoy, porque se pagaban altos precios por los alimentos después de la guerra.